Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Vamos a continuar con la lectura, comentando, hablando y platicando de esta gran y maravillosa obra. Esta obra preciosa en la que estamos encaminados. Vamos a continuar hoy con el tema subtitulada La iluminación, elevarse por encima del pensamiento. Prometedor este título, La iluminación es elevarse por encima del pensamiento. Comienza con un interrogante. ¿Para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento? Una buena pregunta, ¿qué piensas tú? ¿Para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento? ¿Será o no será? ¿Qué nos dice Eckhart Tolle en este tema acerca de esta pregunta? Vamos a leer, a ver qué nos dice. Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termina la tarea hay que dejarla de lado. Oiga pues, hacemos la tarea y dejamos la mente quieta. ¿Cómo se usa ahora? Yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, gran parte de él es también perjudicial. Si escucha, nuestros pensamientos y nuestra mente están siendo perjudiciales según este gran autor. Vamos a ver por qué dice esto este personaje. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? ¿Qué es lo que caracteriza una adicción? A ver, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? Porque mira que aquí nos la están comparando el pensar y pensar y pensar y pensar como una adicción. Responde simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer. Placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Otro interrogante de este gran tema. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Responde el hombre. Porque usted está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente. A ver, leámoslo más, mastiquémoslo más despacio esta respuesta. Porque usted está identificado con él. ¿Con quién? Con el pensamiento. Lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente. O sea que nosotros estamos derivando nuestro ser a partir de nuestros pensamientos. Para él es un error. Porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. ¿Sí oyen? Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación con la mente. Entendamos pues, el hombre está diciendo que el ego del que él habla es ese ser que creamos de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros malos pensamientos. O sea, pensamientos no coherentes, pensamientos no lógicos, según él nos dice. Para el ego el momento presente casi no existe. Oigan esto, no existe el presente para el ego. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Prácticamente andamos en eso. Tiene razón. Nuestra mente está preocupada por qué vamos a hacer y por lo que ya pasó también. Ni el presente lo sentimos, ¿cierto? Continuemos. Esta inversión total de la verdad es la causante de que en su modalidad ego la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice, un día, cuando esto, aquello o lo de más allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz,
en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea, porque lo observa con los ojos del pasado, o reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. Nos está haciendo un llamado Eckhart Tolle a observar nuestra mente. Todo el tiempo lo está haciendo. Mirar nuestra mente, leer nuestros pensamientos, detenernos y mirar para dónde van nuestros pensamientos en cualquier momento. Y él dice que seguramente o está metida en el futuro, en qué haremos, en cómo seremos felices, si tenemos esto o lo otro, o en el pasado, en lo que ha pasado, en lo que nos pesa, en lo que nos duele, porque la mayoría de veces recordamos son las cosas malas. Poquitas veces recordamos las cosas buenas, la gente buena, sus obras buenas, solamente los errores, lo que cometen, las embarradas, pero bueno, aquí nos llama la iluminación. Hay que aprender de esta hermosa obra para conservar la paz, la tranquilidad y para vivir realmente. Eso es lo que nos dice este gran autor. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él, seríamos solamente otra especie animal. Muy bien la aclaración, muy bien la aclaración. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa, si no, seremos destruidos por la mente, que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalles sobre esto después. Muy bien, ahí tenemos más promesas para adelante del libro. No nos lo podemos perder. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. Oiga pues, pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. Un pequeño aspecto. El pensamiento no puede existir sin la conciencia. Oiga pues, el pensamiento no puede existir sin la conciencia. Pero la conciencia no necesita al pensamiento. Miren ustedes lo que nos está diciendo acá. Nuestra conciencia no necesita el pensamiento. Vamos a ver cómo nos lleva a conocer, a descifrar esta frase. Dice, la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. Oído, enfocar la mente. Otra clave de Eckhart Tolle. La mente se debe enfocarnos. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente, y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril, rápidamente insensato y destructivo. Repitamos el texto para que entendamos. El pensamiento solo cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril, rápidamente insensato y destructivo. Hay que estar conectados con nuestra conciencia, con el reino. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia. Oiga pues, ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es en lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. Claro, mire usted que para uno crear o para pensar algo realmente debe concentrarse, debe aquietarse y debe como enfocarse, ¿cierto? Entonces a eso se refiere él. Esa no mente a la que habla él es a no estar loco en pensamientos, sino enfocarse, estar quietecito, pensando en una idea, en algo exactamente que estamos tratando. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental.
el sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Oído, oído. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. Ay, si ven amigos, y uno que cree que pensar y pensar y pensar lo que lo va a llevar a crear cosas. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra o el de su propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. Interrogante: ¿cómo puede una simple célula humana que mide 1 sobre 1000 de pulgada contener instrucciones en su ADN que llamarían mis libros de 600 páginas? Cuanto más aprendamos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y qué poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces le sirve algo más grande que ella misma. Oído, oído, mis queridos lectores y oyentes, jóvenes aprendices como yo y doctores, filósofos, matemáticos, científicos como muchos. Esto es algo para aprender, para crecer. Pasamos al tema de la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. La emoción. ¿Qué será la emoción según Eckhart Tolle? ¿Cómo la describirá? Pregunta: ¿y las emociones? Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. Muy bien, continuemos. La mente, en la forma en que uso la palabra, no es solamente el pensamiento, incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo. ¿Sí oyen? ¿Lo repetimos o qué? La emoción surge en el punto en que se encuentra la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo, al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado, física o psicológicamente, hace que el cuerpo se contraiga, y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. ¿Y oye lo que han demostrado? Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Entonces la emoción se representa física y materialmente en el cuerpo con cambios bioquímicos, según nos dice aquí Eckhart Tolle. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento y a menudo, solo observando sus emociones, puede hacerlos conscientes. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. Sea usted consciente de ello o no, si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva dentro mucha ira, sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidad de ser atacada, verbal o incluso físicamente, por otras personas iracundas, y a menudo sin razón aparente. Vea pues, ¿por qué será esto? ¿Por qué se dará esto? O sea, si usted mantiene dentro de su corazón y de su mente ira, rencor, odios, o sea, esa mera emoción interna,
tiende a ser más atacado por personas así. Es como si llamara que un imán. Continuemos a ver qué nos dice. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas perciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Ah, escuchemos, sí, sí sirve como un imán, funciona como un imán. Prácticamente hace lo opuesto a lo que muchos nos piden que hagamos, es con el sentimiento del amor. Yo alguna vez leí algo que decía que piensen en el amor, en la palabra amor, 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 en fin, y que eso trae muchas cosas buenas. Y sinceramente, en ocasiones lo he hecho y me ha funcionado muy bien. Sí, he enfrentado situaciones fuertes así, con ese pensamiento de amor, 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 con el mero pensamiento, y eso como que va sintiendo que el cuerpo vaya cambiando internamente y atrae buenas consecuencias, buena vibra. Continuemos. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de la energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploremos esto con más detalle más adelante. Más adelante, amigos. Definitivamente este libro trae mucho, mucho, mucho más adelante. Qué bueno. Qué bueno, porque para allá vamos. Juntos para allá vamos. Despaciosamente, analizando, platicando, conversando, para allá vamos. Comenten lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, sus ideas de esto, sus aportes. Eso es muy importante para mí y para ustedes y para los que leen los comentarios. Su aporte es filosofía, su aporte es conocimiento, su aporte es vida. Todo lo que ustedes aportan en sus comentarios es realmente muy importante. Es un crecimiento más a este tema. Continuemos. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí, o al contrario. Bueno, si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien siéntala en su cuerpo. Para eso habrá que hacer silencio, ¿cierto? Calmarse un poco y sentir qué estamos sintiendo y por qué. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. Oiga pues, si hay conflicto entre la mente y la emoción, entre el pensamiento y la emoción, el pensamiento es el falso, vea pues. No la verdad última sobre quién es usted, pero es la verdad relativa de su estado mental en ese momento. Vea usted. Analizable. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Oiga pues, es muy común eso. ¿Qué es muy común? A ver amigos, ¿qué es muy común? El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamiento su actividad mental inconsciente, pero ésta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción, y de esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar su pensamiento. Como describí anteriormente, la única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, el pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto se siente primariamente en el cuerpo. Entonces, usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Vean, nos está llamando en este momento. Ya pasamos de observar nuestra mente, nuestros pensamientos, a observar nuestras emociones, a detenernos en la emoción y sentirla y observarla y analizarla. ¿Cómo se siente una emoción? Yo diría desde mi punto que, por ejemplo, vamos a una emoción mala, una emoción maluca, un sentimiento, una emoción que hay alguien que a usted no le agrada y usted empieza a sentir ese ardor en el estómago, como que una acidez, el cuerpo ya lo está expresando, ¿cierto? Él llama a detenernos y a observar esa emoción con tranquilidad para que nos lleve a una paz también. Vea usted, qué bueno que también puede ser observar las emociones. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. Es un interrogante, dice, así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos.
Respuesta: sí. Convierta en un hábito preguntarse a sí mismo: ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta, pero no analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior. Sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Es la puerta de entrada al ser. Oiga pues, estamos llegando a la puerta de entrada del ser. Vamos en camino con este texto, con esta lectura tan grandiosa, con esta filosofía de Eckhart Tolle. Continuemos. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado. ¿Sí oye? Cuando usted tiene un patrón de pensamientos amplificado y energizado, lo lleva a la emoción. Y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente. Lo necesario para poder observarlo. Claro, mire usted que cuando uno llega ya a la emoción de encolerizar, es muy complicado frenar. Y en otras ocasiones vamos a salir de la cólera. Cuando usted llega a la emoción frenética de la pasión, detenerse ya es complejo. Pensarla es complejo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en usted. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Eso le llamaría yo un círculo vicioso, mis amigos. Es un círculo vicioso. Continuemos, si logro saber dónde quedé. Muy bien. Círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente. El patrón del pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón del pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento, y así sucesivamente. Un ciclo. Básicamente, todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial, indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted más allá del nombre y de la forma. Por su naturaleza indiferenciada, es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye un profundo sentido de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado, al igual que esta emoción básica, y llamarla simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad, pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuando más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento, mayor es este. ¿Se escucha? Entre más cabeza le echemos, entre más mente le echemos, entre más pensamiento le echemos a nuestras tristezas, a nuestros sufrimientos, a nuestros problemas, más crece. La mente nunca puede encontrar la solución, ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es una parte intrínseca del problema. Imagine a un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano cuando el pirómano es el jefe de policía. Usted no se librará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada de sí, ya sé lo que va a preguntar. Entonces la mente es derrocada de sí, ya sé qué es lo que va a preguntar. Eso es lo que nos dice acá. Y aquí va la pregunta. Y va a preguntar: ¿y las emociones positivas como el amor y la alegría?
Exactamente, yo también estaba pensando en eso. ¿Qué pasa con las emociones? Nos dice, son inseparables de su estado natural de conexión interior con el ser. Los destellos de amor y alegría o los momentos breves de profunda paz son posibles siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento. Para la mayor parte de las personas tales brechas ocurren raramente y solo por accidente. En momentos en que la mente se queda sin palabras, a veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro, súbitamente hay quietud interior, y en esta quietud hay una sutil pero intensa alegría, hay amor, hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa que llamamos pensamiento. Oiga pues, delicado este tema, ¿cierto? Continuemos. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente. Pero no son lo que yo llamaría emociones. Reposan más allá de las emociones, en un nivel mucho más profundo. Así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Oiga pues, como tales no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal. Así pues, en la condición no iluminada identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante del sufrimiento y el placer. El placer se deriva siempre del algo que está fuera de usted. Puede abandonarlo. Que está fuera de usted. Mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que le brinda placer, hoy puede brindarle dolor mañana o puede abandonarlo. Así que su ausencia le atraerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo. Una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas, después de pasada la euforia inicial, de hecho oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque. Oigan pues qué delicado esto. Ya tenemos otra opinión de lo que es el amor. Hay un amor que sí es amor desde adentro y otro que es una emoción. Mis amigos, mis amigas, lectores aprendices, lectores profesionales, filósofos, maestros, amantes de este tema tan fascinante. Vamos muy largo hoy, el tema está muy largo, yo sé que sí, pero igual si usted quiere pausa y luego continúa. Lo que pasa es que sinceramente no podemos darnos el lujo de cortar este tema ahí, porque va conectado. Mire usted que hablábamos del pensamiento, controlar el pensamiento, y ahora vamos a las emociones, controlar las emociones, y ahora nos conecta con que entre el pensamiento y la emoción van conectadas, formando un círculo vicioso. Mire usted nada más, pensamiento lleva a la emoción, y luego nos explica que hay emociones de una clase y de otra, y que el amor como tal, el verdadero amor, la verdadera alegría, no es una emoción, es algo más grande, es algo más hermoso. 29 minutos llevamos en esta excelente lectura. Pronto voy a conectarlos, mis amigos, con la entrada al capítulo 2. No podemos detenernos aún porque eso está muy interesante, muy interesante. Poco he parado, poco me he detenido porque realmente va entrelazando y explicando muy bien cada cosita. El tema es muy claro, pero si hay alguna pregunta, hagámosla y nos devolvemos. Y continuamos. Bueno, sigamos. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? Pregunta. No se convierte súbitamente en odio,
ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de liberarse de su mente, usted puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior. Tranquilos, pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza, que está habitualmente oscurecida por la mente. Oído, mis amigos. Incluso en una relación adictiva normal, puede haber momentos en los que la presencia del algo más genuino, algo incorruptible, puede sentirse. Pero serán solos atisbos, que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces, puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió, o su mente puede convencerlo de que en todo caso todo fue una ilusión. Si escucha, la mente lo puede convencer a uno. La mente, oye, esto es increíble, los pensamientos que uno tiene en su cabeza pueden convencerlo de estas cosas. ¿Cómo puede ser esto? Controlar los pensamientos y controlar las emociones es muy importante. Este libro es excelente. Debemos continuar aprendiendo de esta filosofía de Eckhart Tolle. La verdad es que no fue una ilusión y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural, que puede ser oscurecido pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Buena, muy buena esta frase. Está excelente hasta para un short, ¿cierto? Se la repito. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Está todavía allá, al otro lado de las nubes. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo y que para librarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. ¿Sí oyen? Hay que cortar los lazos del deseo para poder liberarnos del sufrimiento. Muy bien. Todos los deseos son impresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustituto de la alegría del ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellos no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación. Vuélvase presente. Esté allí como observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sea el Buda, sea el despierto, que es lo que la palabra Buda significa. O sea que la palabra Buda significa despierto. Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años. Desde que cayeron del estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente y perdieron la conciencia del ser. En ese punto, empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. Oído nos hace un llamado a volver a la fuente. ¿Y la fuente es qué? Si volver al presente es volver a la fuente está en el presente. Si estar en el silencio y dejar de pensar y pensar y pensar es estar en el presente y esto es volver a la fuente, pues ahí vamos conectando. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con su mente, es decir, mientras usted esté inconscientemente, espiritualmente hablando. Hablo aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y las enfermedades físicas. Oiga pues, nos dice aquí el hombre que el sufrimiento emocional es causa principal del sufrimiento físico y las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente, incluso la más leve irritación, son todas formas de sufrimiento, y todo placer o elevación emocional contiene en sí mismo la semilla del dolor, su contrario inseparable que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor.
Muchas personas saben también por experiencia propia cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Increíble, pero cierto. Vistos desde una perspectiva más allá, los polos positivos y negativos son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente, que es inseparable del estado de conciencia egoísta de identificación con la mente. ¿Oído? Identificarse con la mente es un estado de conciencia egoísta. Eso nos está diciendo Edgar Toilet en este tema, en esta filosofía, en este aprendizaje. Hay dos niveles de sufrimiento: el sufrimiento que usted crea ahora y el sufrimiento del pasado, que vive todavía en su mente y su cuerpo. Ahora, quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el sufrimiento del pasado. Todo esto, mi amigo, todo esto, mi amiga, y mucho más de aquí para adelante. Próximamente continuamos con el capítulo 2. Hoy no, en este momento no, esto ya va muy largo, van 36 minutos alimentando nuestro espíritu y nuestro corazón, silenciando nuestra mente para entender este excelente y maravilloso tema. Hoy tratamos el pensamiento y la mente, pensamiento, la mente y las emociones. Fuimos ahora hasta las emociones, entendimos por lo que nos ha dicho Eckhart Tolle qué tipo de emociones son de las que él habla exactamente. Nos habla de lo destructivas que son las emociones sin controlarlas, y tiene toda la razón. Una emoción de una discusión, la emoción que conlleva todo eso puede causar muchísimos problemas. No observarla antes de, porque después de que se entre en la emoción como tal, es muy duro contenerla. Entonces hay que contener las emociones, hay que detenerlas, hay que examinarlas, hay que ver qué es lo que hay por dentro, cómo se está sintiendo y darles pausa. Eso nos evitará bastantes problemas. Controlar la mente, controlar los pensamientos, imagínense, nos evitará enfermedades. Y eso nos dice aquí este gran estudioso, este hombre tan genial, este maestro, este filósofo, este escritor. Hombre, hay que aprender de toda esta gente, hay que aprender de esta gente que sabe lo que escribió, lo que dice, y que lleva tantos años circulando esta gran filosofía, este gran conocimiento. No nos lo vamos a perder, ¿cierto que no? Bueno, gracias por estar hoy también conmigo en esta gran y maravillosa ocasión. Suscríbanse para que continuemos juntos. Comenten lo que quieran decir de este tema, lo que quieran apuntar, lo que quieran. Hay filósofos y gente muy inteligente, con muchas ideas. Déjenlas ahí, apórtenlas. De mucho nos servirá a muchísimos. Nos ayudará a salir del nivel de la ignorancia, a comprender mucho mejor las cosas. Y bien, amigos, hasta la próxima, hasta el próximo tema. Nos vemos.